Entonces, lo primero que les voy a comentar antes de iniciar el taller es que la próxima semana es festivo, ¿no? Si no estoy mal, es 1 de noviembre. Hoy estamos a 25, sí. La próxima semana sería primero, ¿cierto? Entonces, creo que la otra semana es festivo, si no estoy mal. Y pues obviamente tampoco vamos a tener taller. Entonces, nos veríamos el 8 de noviembre, ¿sí? Lo vamos a ver acá, les estoy mostrando. El 8 de noviembre, chicos, no vamos a tener clase. Atención a esto que les voy a decir. No vamos a tener clase por esta plataforma, ¿sí? Por Meet. ¿Listo? No vamos a tener clase por la plataforma Meet, que es por donde nos hemos venido comunicando o hemos venido trabajando todo el semestre. Solamente es por el 8 de noviembre, ya después volvemos a retornar aquí. Y se preguntarán por qué. Entonces, la idea es que el 8 de noviembre vamos a asistir a un encuentro de ilustración que yo estoy liderando, que yo estoy organizando desde el semestre pasado, ¿sí? Es un encuentro de ilustración que se conoce, o lo que yo le pusimos en bienestar, pues como tal le pusimos ilustramos. El encuentro se va a organizar o se va a llevar a cabo en la semana del 8 al 12 de noviembre, o sea, desde ese lunes al viernes de esa semana vamos a estar en diferentes actividades en ese encuentro, ¿vale? Entonces, el lunes 8 de noviembre, ustedes van a entrar por esta plataforma a clase. Yo les estoy compartiendo esta información y les estoy recordando en el transcurso de esta semana y de la próxima. Y también les voy a enviar un correo institucional para que se acuerden por dónde es que deben entrar. Vamos a trabajar por Zoom. ¿Por qué decidimos cambiar la plataforma? Porque como esto es un encuentro, van a asistir personas de otras universidades. Ustedes no van a ser, digamos, mis únicos asistentes, alumnos asistentes, ¿sí? Van a haber personas de otras universidades que también van a asistir a ese encuentro, ¿sí? Entonces, esto debido a que lo estamos organizando o que nos está apoyando ASCUN, ¿sí? ASCUN es la Asociación Colombiana de Universidades. En este caso nos está apoyando el Nodo Oriente, ¿sí? Entonces van a haber estudiantes de la UIS, van a haber estudiantes de la Universidad de Pamplona, de San Gil, de Cúcuta. Bueno, ¿en qué consiste el encuentro? Pues es básicamente una serie de talleres y charlas que van a estar dictando unos panelistas invitados que yo pues invité para hablar sobre temas de ilustración y caricatura que pues a los participantes les vaya a interesar. Pues en este caso, como ustedes son estudiantes de caricatura, pues por eso vamos a asistir. ¿Listo? Entonces repito, el lunes 8 de noviembre ustedes, como tienen que asistir a clase normal, pues se van a conectar por este link. Igual pues va a haber asistencia también, voy a tomar asistencia, ¿no? Entonces la idea es que ustedes se conecten a clase, pero por ese link para que puedan participar del encuentro regional de ilustración Nodo Oriente. ¿Listo? Entonces, desde ya pues les estoy comentando, porque como no nos vemos la otra semana, pues les voy a estar recordando por WhatsApp y les voy a enviar un correo para que estén pendientes del tema y pues ustedes sepan por dónde tienen que ingresar. Solamente es por el 8 de noviembre, ¿vale? Después ya retomamos en clase normal. ¿Listo, chicos? Pero el 15 es festivo también. ¿El 8 de noviembre sí es festivo? No. El 15. Ah, el 15 sí. Entonces, pues el 8 sería casi que nuestra última clase, nuestra penúltima clase, si no estoy mal, ¿no? Entonces cerramos con el nodo de ilustración. Además, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el asistir a este taller les va a permitir recuperar inasistencias de semanas anteriores. Sí, pues yo no sé cada uno cómo esté con asistencias, cada uno sabrá qué tanto ha asistido y qué tanto no, ¿no? Obviamente yo llevo como una planilla con este tema, pero sé que de pronto hay algunos que no asistieron las primeras semanas o de pronto no han enviado las prácticas y demás, entonces pues asistir a este encuentro y hacer lo que les voy a comentar ahorita, que es la segunda parte del anuncio,
pues les va a ayudar, yo les ayudaré con esas inasistencias que no tengan y que necesiten para pasar bienestar. Bueno, ya si quieren saber cuántas inasistencias llevan y eso, pues sería que me pregunten de forma personal y yo les digo, ¿vale? Por chat o algo así, porque pues por aquí me es difícil mostrarles, pero pues la idea de que ustedes asistan a manera como de un incentivo, de un plus, es para que puedan recuperar también inasistencias de semanas anteriores o prácticas que no hayan enviado, cosas así. Ustedes saben que en la medida que ustedes muestren interés y que estén pendientes, pues yo con mucho gusto les colaboro porque mi intención es que ustedes se lleven una bonita experiencia del taller y poderlos ver el otro semestre aquí acompañándome en otro taller de dibujo. ¿Sí? Entonces, que no se les convierta como en una imposición. Entonces, chicos, ya saben, repito, 8 de noviembre, que es lunes, entonces nos vemos por medio del taller, por el medio de Zoom, para asistir al encuentro de ilustración. Eso por ese lado, bueno. Y ya para el segundo anuncio, antes de comenzar clase, entonces, esto sí es una invitación. ¿Sí? Esto no es obligatorio, pero pues me gustaría que le sacaran el tiempo y lo hicieran. Porque pues como ustedes son estudiantes de caricatura, pues, me interesa más que ustedes participen a que otras personas lo hagan. Estoy organizando dentro del encuentro de ilustración Ilustramos, yo decidí organizar un concurso de caricatura, ¿sí? Que le pusimos como tema el rebusque. Entonces la idea es que ustedes participen más allá del concurso. Me gustaría que lo hicieran a manera de actividad de clase, ¿sí? Como una especie de actividad o tarea, que también les va a ayudar como a ese tema de las inasistencias. Entonces, porque ustedes saben que bienestar no se pierde con nota, pero sí se pierde con fallas, con inasistencias. Entonces me interesaría, o la invitación es que ustedes puedan participar del concurso. Bueno, ¿en qué consiste el concurso? Es simplemente hacer un dibujo, una ilustración en la técnica que ustedes prefieran, con la que mejor se sientan cómodos. Puede ser a lápiz, puede ser con colores, puede ser con marcadores, con tinta. Un dibujo donde ustedes representen una actividad económica informal, ¿sí? A manera de crítica o a manera de reflejo de la problemática que estamos viviendo nosotros hoy en día y que siempre hemos vivido hoy en día con el tema de la pandemia, ¿cierto? Con el tema digamos, de la zozobra económica que hay, ¿sí? Entonces, como que la idea es que ustedes a través de la caricatura, a través del dibujo, hagan una ilustración donde puedan mostrar ese reflejo de las personas que les toca rebuscarse en la vida porque pues económicamente no tienen cierta estabilidad que les permita tener tranquilidad, ¿cierto? Tanto a nivel, digamos, de salud, porque no cuentan con derechos como la salud o como un trabajo estable, entonces que a nivel de actividad informal les toca rebuscarse en la vida. Entonces, por ejemplo, yo hice unos dibujos acá como para ilustrarles mejor cómo se pueden orientar. Entonces, fíjense que acá hay como un celador que está bordando a mano, ¿cierto? Entonces, digamos que además de cuidar los carros y el parqueadero, también le tocó ponerse a bordar, ¿sí? A hacer bordado a mano. Y acá pues está un señor de estos que trabajan con aplicaciones de mensajería, pero que al mismo tiempo le tocó montar detrás de la moto como una especie de mini tienda donde vende pizza, vende minutos y paquetes y todo esto. Entonces es como de una manera creativa, de una manera desde la caricatura podamos, digamos, mostrar ese reflejo en la sociedad de esa problemática de nuestra sociedad, que nosotros, digamos, de forma coloquial llamamos el rebusque. Así a grandes rasgos de eso se trata. Igual aquí pues pueden leer un poco más detallado y cuando les pase la información por WhatsApp ustedes pueden detenerse a leer un poquito mejor y entender de qué se trata. Hay plazo para entregar el dibujo hasta el 8 de noviembre, o sea, tendrían esta semana y la que viene con puente para que lo puedan hacer, ¿sí? Me lo pueden enviar por correo electrónico, aquí está, este es el correo donde lo tienen que enviar. Entonces lo que hacen es que hacen el dibujo, lo pueden hacer a mano, como les digo, o sea, artísticamente o digitalmente.
hacen el dibujo y me lo envían a este correo, lo escanean o le toman una foto en buena resolución que se vea bien y lo envían a este correo o me lo envían por WhatsApp. Si lo quieren llevar físicamente a la universidad, también lo pueden hacer, se lo dejan ahí a Marlon, que es el secretario de Bienestar Institucional en la casita de colores, se lo dejan ahí y yo estoy subiendo a la universidad y recojo las obras. Bueno, sí es importante que coloquen sus datos de contactos, un código y su grupo para poder ayudarles con el tema de las inasistencias o si necesitan algún tipo de ayuda en específico con la materia, pues yo de esa manera puedo corroborar que hayan hecho el dibujo, ¿sí? Porque si no le colocan pues, los datos me queda muy difícil. Bueno, también la idea es que si no lo hacen en tamaño octavo, lo puedan en oficio, ¿no? Ahí está el tamaño octavo que es de 25 por 35, o si no lo pueden hacer en una hoja oficio. Entonces chicos, la invitación es esa para que participen en el concurso. Con esto vamos a hacer una exposición después. Entonces, independientemente de que el dibujo les quede bonito o no, lo importante es participar y hacer la actividad. Eso es lo que yo realmente pretendo con este encuentro de ilustración, ¿sí? Que ustedes como estudiantes de caricatura puedan darse la oportunidad de participar en un concurso, en un evento de estos. Entonces ahí está la invitación para que se tomen el tiempo y lo hagan y pues yo estaré atento si necesitan algún tipo de inquietud o si tienen algún tipo de inquietud sobre la técnica o el estilo o el tema, pues yo les estaré pendiente. Bueno chicos, entonces son esas dos cositas para dejarlas sobre la mesa y pues que ustedes se acuerden o por lo menos sepan de qué les estoy hablando cuando les envíe la publicidad por WhatsApp. ¿Vale? Les agradecería también si pueden compartir la información a otros compañeros o personas afines que ustedes sepan que les gusta el dibujo o que les gusta la caricatura o que les gusta todo este tema, pues pueden compartir el link de asistencia o pueden compartir los banners y pues ahí los estaremos viendo en el encuentro. Bueno, es una forma también de colaborar para que el otro año pues este evento se institucionalice en Santander, que eso es lo que buscamos, que haya muy buena acogida de parte del público para que el otro evento sea un poco más grande y ya quizá de forma presencial. En Santander nos falta a nivel cultural, nos falta mucho sobre este tipo de actividades, ¿sí? No hay como una cultura hacia la ilustración y hacia el dibujo y pues qué mejor que la UDES, que es una de las pocas universidades en Santander que tienen caricatura como bienestar, entonces pueda liderar este proceso. Entonces también cuento mucho pues, con la presencia de ustedes y con la buena actitud y la participación de ustedes que son mis alumnos. Entonces les recomiendo eso a manera personal. Bueno, entonces, chicos, esas eran las dos situaciones que quería comentarles. Esto, pues, como les digo, no es obligatorio, pero pues chévere que lo puedan hacer. Pero lo otro sí, pues, para que estén ahí atentos y sepan, no se vayan a perder y sepan por dónde tienen que entrar a la clase ese día. Bueno, entonces, si no tienen ninguna inquietud con respecto a esto, podemos dar entonces ahora sí inicio al taller. Voy a colocar la clase. Ah, ya está, ya estoy grabando. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si se me entrecorta la voz que llevo todo el día hablando, entonces, como les digo, hoy vamos a hacer una clase teórico-práctica. Bueno, entonces voy a empezar con algo de teoría. Dibujo manga. El dibujo manga en particular es el primer estilo de dibujo que yo aprendí cuando era niño. ¿Sí? Digamos que nosotros no vimos mangas, nosotros vimos anime, ¿sí? Que es el dibujo manga llevado a la animación, ¿vale? Entonces, para la infancia de muchos, este estilo de dibujo fue muy importante, ¿sí? Digamos que algunos vimos series como Dragon Ball, otros como, no sé, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto, ¿sí? Esos son series animadas que se les conoce como anime, que son inspiradas o que están influenciadas por un manga. Entonces, ¿qué es un manga? Un manga es un arte o es un libro, ¿sí? De arte, es una forma de expresión artística
que se basa en contar una historia por medio de dibujos. Eso es un manga, ¿sí? Entonces es considerado el noveno arte, ¿sí? Los japoneses le llaman manga, los americanos, los norteamericanos le llaman cómic y nosotros los latinos le llamamos historietas. Pero es lo mismo, ¿sí? Es contar una historia por medio de dibujos. Eso es un manga para los japoneses. En términos más específicos, el manga tiene dos kanji, ¿sí? Los kanji es el sistema de escritura de los japoneses. Están los kanji, están los hiratama y los katakana, ¿sí? Que son la hiragana y katakana, que son los vocablos o los silbarios con los que los japoneses escriben, ¿sí? Y leen, ¿vale? De hecho, los japoneses no leen letras, ni palabras, ni vocales, ¿sí? Ellos leen o ellos interpretan símbolos que se conocen como ideogramas, ¿sí? O pictografías, también se les conocen así, nombrados kanji. En el manga tiene dos simbolitos o dos kanji. Un kanji significa dibujo y el otro significa humor o boceto o garabato. Aquí en esta especie de texto que les puse dice que significa como significa caprichoso o improvisado, pero yo lo conozco como eso, ¿no? Como dibujo humorístico o dibujo de garabatos. Así se le conoce al manga. El estilo de dibujo, o sea, el estilo como tal, no tiene nombre, ¿sí? El estilo quiere decir a la forma particular del dibujo manga, no tiene nombre, ¿sí? Se le conoce manga es al arte de contar una historia por medio de dibujos. El manga en Japón es algo muy importante, es algo culturalmente muy importante. Los japoneses crearon el manga para poder vender su cultura, ¿sí? A través del manga los japoneses venden su cultura, la cultura japonesa. Para los japoneses el manga es tan importante culturalmente como para nosotros los colombianos el vallenato, ¿sí? Yo lo comparo de esa manera para que se hagan ustedes como una idea, ¿sí? Digamos que hablando de vallenato como género musical para nosotros los colombianos, culturalmente hablando, es muy importante, ¿sí? Es quizá con el género que más nos conocen en el mundo, el vallenato. Entonces, la gente dice vallenato, piensa en Colombia, ¿cierto? Vallenato se escucha en todas las regiones de nuestro país. Para los japoneses el manga es lo mismo, ¿sí? Allá en Japón, los japoneses leen manga desde niños muy pequeños que apenas están pensando, pues aprendiendo a leer y a escribir, ya están leyendo o ya están viendo mangas y personajes manga, ¿sí? Entonces uno puede encontrar niños muy pequeños leyendo manga a personas muy adultas, ancianos, digamos, por allá en una zona rural de Japón, ¿sí? Urbana y rural de Japón. Entonces, el manga no es solamente para niños, es para todo el público. También lo compararía yo como las telenovelas para nosotros los latinos. Es una forma de entretenimiento a nivel masivo y cultural, ¿sí? Popular y cultural. Y hoy en día, pues, hay manga para todos los géneros, ¿sí? Hay manga para un público infantil, hay manga para niñas o jóvenes adultos o jóvenes adolescentes, tanto para público femenino como para público masculino. Hay manga para adultos, ¿sí? Hay mangas de género sexual que se conoce como hentai. Hay mangas para adolescentes, como les digo, que se conoce como shonen. En fin, o sea, hay manga para todos. Y también hay mangas que se dibujan no solamente en Japón, sino que se dibujan en otros países, como en Francia, como en España, como en Argentina, en Norteamérica, ¿sí? Entonces, inclusive en Colombia también hubo una especie de experimento de crear un manga colombiano, o un género manga colombiano, que ahorita les muestro, por si no lo conocían. Entonces, a nivel cultural, eso es muy importante, para ellos es muy importante, ¿listo?
¿De dónde nace el manga? ¿Sí? Entonces, según lo que yo he leído, lo que he investigado y lo que yo he podido identificar es que el estilo manga se influencia en algunas obras pictóricas o silografías de la era Edo en Japón, ¿sí? De la era Edo en Japón. En la era Edo, los artistas japoneses empezaron a hacer este tipo de grabados. Estos son grabados, la silografía es un grabado que se hace sobre madera, sobre unas planchas de madera, donde se talla el dibujo en una plancha con unas gubias, que son esas herramientas de corte que ustedes están viendo, y después se coloca un papel. Obviamente antes se le aplica tinta, ¿no? A la plancha. Se coloca el papel y se le hace presión. Al quitar el papel de la plancha, se graban en los colores en el papel. Esta es una de las obras artísticas más importantes de Japón, ¿sí? De la era Edo, que se llama La Gran Ola. Fue creada por un artista muy importante que se llamaba Okusai, el artista japonés. Se le conocen como pinturas flotantes, porque la gran mayoría de los grabados tienen como tema recursivo el mar, el agua, y en el fondo o en el horizonte aparece el monte Fuji, que es el monte más representativo en Japón, ¿cierto? Culturalmente hablando y turísticamente hablando, ¿cierto? Entonces, también aquí les voy a mostrar otra. Entonces son este tipo de imágenes que estéticamente fue apropiándose el manga de este tipo de ilustraciones para crear su estilo de dibujo. En este tipo de ilustraciones también solían dibujarse muchos yokais. Los yokais son personajes mitológicos, criaturas mitológicas japonesas. ¿Sí? Entonces ahí se veían como fantasmas, como personajes, digamos, sobrenaturales, que así se les conocen como yokais. Entonces el manga también se apropia mucho de esos personajes mitológicos como el zorro de las siete colas, que es Naruto, ¿sí? O como el Hirigami, el de Death Note. Todos esos son yokais, que son como se reconocen a los personajes mitológicos en Japón, ¿vale? Y eso también tiene una influencia muy fuerte en el manga. Así se dio hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, este estilo, el manga como tal, era, digamos que entre comillas, se puede decir que este era el estilo que trabajaban los japoneses como a nivel de ilustración, ¿sí? Pero después de la Segunda Guerra Mundial apareció este artista, que está aquí, que les estoy mostrando. Este artista se llamó Osamu Tezuka. Osamu Tezuka era un joven de aproximadamente de entre 18 a 23 años, en una familia medianamente pudiente, o sea, de clase media alta, japonesa, que había vivido todos los rezagos o todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, en Japón, como ustedes saben, Japón es un país que después de la Segunda Guerra Mundial queda socialmente y económicamente muy golpeado. Digamos que Japón es el único país en el mundo que sabe que es dos bombas atómicas, ¿sí? Y se levantaron de eso y hoy son potencia mundial. ¿Sí? No hay otra nación en la historia de la humanidad que ha sufrido el rezago y pues todo lo que conlleva a haber pues sufrido el tema de las bombas atómicas. Entonces Japón socialmente y económicamente queda muy golpeado por la guerra. Y lo que hace Japón o parte digamos de eso es que Japón se abre al mundo. ¿Sí? Japón es una isla, ¿no? Como ustedes saben. Y en la isla, pues Japón era una cultura, o sea, culturalmente hablando, es un país que antes de la guerra mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, vivía o sea, no veía muy bien que otras culturas del mundo entraran a influenciar la cultura de ellos, ¿sí? Era un país muy cerrado al mundo. Entonces, cuando Japón pierde la guerra, pues se ve obligado a abrirse al mundo por medio de los americanos, ¿sí? Ustedes saben que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, le coloca 7 bases militares a Japón, que todavía existen, y eso es un tema de debate allá en Japón, porque las bases militares son un punto estratégico de Norteamérica para una posible guerra
o un posible conflicto mundial. Entonces, los estadounidenses todavía están en Japón ejerciendo cierto control en el país. Ya no como lo hacían antes, pero pues todavía están ahí. Y lo más probable es que todavía sigan ahí, ¿sí? Que no se vayan. Entonces hay gente que está en contra y a favor de la presencia americana en Japón. A saber, chicos, como dato curioso, Japón es uno de los pocos países del mundo, sino el único país que no tiene ejército, ¿sí? Que no cuenta con un ejército como tal. Digamos que sí tienen policía, pero no tienen ejército. Y eso también es un tema de debate en Japón. ¿Y eso por qué se dio? Eso fueron secuelas o consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa con Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Pues se ve obligada a abrirse al mundo y entra toda la cultura americana. Entonces entra, por ejemplo, la música popular, entra la comida rápida, entra la forma de vestir y entran algunas expresiones artísticas como los cómics, ¿sí? En Estados Unidos, por esa época, estamos en la época dorada de las historietas. Y pues a nivel de superhéroes está Batman, Superman, la Mujer Maravilla, el Capitán América. Y a nivel de caricaturas, el personaje más emblemático era Walt Disney, ¿no? Mickey Mouse. Entonces, Osamu Tezuka, este joven médico que se acababa de graduar de medicina, pero que nunca ejerció, empezó a leer historietas, empezó a leer a Mickey, ¿sí? Y empezó a dibujar personajes influenciados por el estilo Disney, ¿sí? Y entre esos personajes que él dibujó, el más representativo de Osamu Tezuka, el más famoso, es Astro Boy. Entonces lo que hace que es ese niño robot que está ahí, en medio de Disney, que es el que está acá a este lado, él es Disney, ¿sí? Con Mickey, cuando estaba joven, y él es Osamu Tezuka cuando estaba joven. Y este es Astro Boy, este que está aquí en la mitad. Entonces ya les hablo un poquito de Astro Boy. Entonces, ¿qué es lo que hace Osamu Tezuka? Pues empieza a influenciarse, a copiar, a intentar copiar el estilo Disney, pero pues al estilo de él, ¿sí? Como a inventar de nuevo su forma de dibujar. Y una de las cosas que él se apropia son los ojos grandes. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, en esta imagen que conseguí, pueden darse cuenta de que los ojos son muy parecidos en ambos estilos de dibujo, ¿cierto? Entonces, esto es de la película Bambi de Disney. Entonces, fíjense cómo son los ojos, ¿no? Son ojos grandes, llamativos, ¿sí? Y fíjense cómo son los ojos de Astro Boy, ¿cierto? Aquí en este manga. Son ya grandes y llamativos, ocupan gran parte del rostro de la cara, ¿sí? De la gran parte de la cara, ¿no? Otra particularidad que tomó Osamu Tezuka fue el rostro redondo. Fíjense que la mayoría de estilos Disney tienen la cara redonda, ¿sí? Ovalada. Astro Boy también tiene como esa intención de cara ovalada, cara redonda. Fíjense, por ejemplo, acá en esta parte está un poquito pixelado, pero pues ahí se logra como apreciar. Sí, acá también, ¿no? Fíjense acá Mickey, ¿sí? Y pues un poco como la forma del rostro de Astro Boy son muy parecidas, ¿no? De acá, entonces miren, ¿se ven los ojos? Son muy parecidos a los de Mickey. Entonces, Osamu Tezuka empieza a crear los primeros o las primeras características con las que se va a reconocer el estilo manga en el mundo, que son los ojos grandes, ¿sí? Eso es un dato muy curioso dentro del género del dibujo, ¿no? No es que los japoneses dibujen, como alguna vez leí por ahí, no es que dibujen los ojos grandes porque se quieran parecer a nosotros, porque ellos tienen ojos rasgados, eso es muy racista de por sí, sino porque Osamu Tezuka se inspiró o se influenció en el estilo de Disney para crear sus personajes, que son todos estos que están acá. De hecho, Astro Boy, chicos, a saber, dato curioso, es como el Mickey Mouse de los japoneses. ¿Sí? Tiene una influencia cultural que se puede comparar o equiparar a la de Mickey para los norteamericanos. Entonces Astro Boy y todos los personajes que creó Osamu Tezuka marcaron los comienzos del estilo manga en Japón. ¿Sí? Por allá a finales de los años 50, comienzos de los 60, Osamu Tezuka se volvió uno de los artistas más importantes en Japón,
Los artistas que dibujan manga en Japón se llaman mangakas. Y un mangaka en Japón es un artista consagrado, es un artista de primer nivel, ¿sí? Son artistas que son muy respetados y por lo general casi que todos son adinerados, tienen dinero. Entonces, por lo que les digo, porque el manga es muy importante en Japón. Entonces, el manga para los japoneses es un arte de primer nivel, como decir el cine o el teatro o la fotografía, cosas así, la arquitectura. Es tanto así, chicos, que el 50% de la producción editorial en Japón es manga, ¿sí? O sea, el 50% de los libros que publican en Japón, si no les digo un poco más, es manga. Eso quiere decir que semanalmente aproximadamente hay como 35 títulos en las librerías publicándose semanal y mensualmente. Y eso es mucho manga, ¿sí? Para los japoneses. Entonces hay manga de todo lo que ustedes quieran. El manga es muy asequible, son títulos muy baratos. De hecho, hay revistas especializadas que se llaman la Shonen Jump, que son como biblioteca no, como directorios telefónicos, así de gruesos, de 400 páginas, de puro manga, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo consumen los japoneses? La primera manera de consumirlos es en el metro de Japón, cuando van a sus hogares o a sus lugares de trabajo. Los japoneses encuentran esas revistas de 400 páginas en los metros y son gratuitas. O sea, ustedes llegan al metro, hagan de cuenta Metrolínea o Transmilenio, para darles como una idea. Ustedes llegan ahí y pueden conseguir una revista de esas que las encuentran en unos stands, unos separadores, una especie de sitios donde se pueden coger y lo van leyendo, ¿sí? Como si sean para su trabajo o para la universidad. Entonces van leyendo y los japoneses tienden a leer imágenes muy rápido porque ellos no leen palabras, ¿sí? Ellos no leen como A, M o R, ¿no? Ellos leen son símbolos. Entonces los mangas tienen muchísimas páginas, entonces ellos leen muy rápido, ¿sí? Pueden escanear una hoja en 30 segundos, leen muy muy rápido. Entonces leen un manga de 20, 40 páginas en media hora, en 15 minutos, cosas así. Entonces los mangas por lo general son a blanco y negro. Es muy raro los mangas que vienen a color. Son mangas hechos a blanco y negro, como el que les estoy mostrando por acá. Aquí atrás, que estaba en esta imagen. Me muevo un poquito acá. ¿Sí? Pues ese es un manga ya editado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después con esos libros de 400 páginas? Los recogen, simplemente llegan los dueños de la revista y no se los roban, ni mucho menos, los dejan ahí donde lo encontraron porque son libros gratuitos. Se pueden conseguir en cualquier lado. Entonces los recogen y al final del libro hay una especie de cuestionario. Entonces el cuestionario, el que quiera lo llena, ¿sí? Entonces en el cuestionario preguntan, por ejemplo, cuál fue la historia que más les gustó, cuál fue el personaje que más les llamó la atención, cuál fue, no sé, la viñeta que más les gustó. Y con eso los dueños de los periódicos, de los mangas o de las revistas saben cuál manga es el que se está leyendo más, el que le gusta más a la gente. Obviamente, pues los mangas también van a las librerías, ¿sí? Entonces, pero cuando llegan a las librerías ya son tomos, ¿sí? Normalmente los mangas nacen en revistas como la que les estoy mostrando ahí, esta es una portada de la Shonen Jump, ¿sí? Así se llama. En la Shonen Jump salió Naruto, salió Boku no Hero, salió Los Caballeros del Zodiaco, salió Dragon Ball. Ah, qué pena. Gracias, gracias. Hace rato, no hace poquito, ¿cierto? Entonces, mira, aquí les estoy mostrando como las portadas de la Shonen Jump. Aquí están. Entonces, como les digo, son como directorios telefónicos, ¿sí? Entonces, esto lo recogen ellos y luego, pues con el cuestionario se dan cuenta qué manga se está leyendo más o qué manga le gusta más a la gente. Y posteriormente, entonces, los editan en tomos, ¿sí? Entonces ya los mangas, estas revistas se reciclan, son hechas en papel ecológico, ¿sí? Entonces luego lo sacan en tomos. Entonces les voy a mostrar un tomo de un manga, por ejemplo, famoso, por acá, a ver. ¿Qué son los que van a las librerías?
Hay mangas que se consiguen a $1 en Japón, ¿sí? Que son estos. Ah, perdón, estos son Shonen Jump, no les muestro los mangas. O sea, así son las revistas, que les digo, las Shonen Jump son así. Y ya después, entonces, cuando los editan, entonces los sacan en tomos. Entonces, un volumen tiene aproximadamente de 10 a 12 tomos. Esto es un volumen, ¿sí? Normalmente tiene de 10 a 12 tomos. Y un manga, por lo general, son de 20 a 40 páginas. Por lo que les digo que los japoneses leen muy rápido o leen las imágenes muy rápido. Entonces, fíjense todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Eso es un tema súper interesante y muy importante para los japoneses. Ahí como para mostrarles unas imágenes. Entonces, dentro del manga, pues también hay diferentes géneros, ¿cierto? Entonces hay géneros de acción, de terror, de comedia, pero hay unos géneros muy particulares que quise como atraer ahorita para que los conocieran. Uno de los géneros más representativos del manga es el de los robots, que en japonés se conoce como mechas. Bueno, algunos le dicen mechas, otros le dicen mechas, que es el género de los robots. El género de los robots en el manga se fortaleció en los años 70, finales de los 60, comienzos de los 70, cuando en Japón empezó toda la parte de la era industrial, o sea, la parte tecnológica. Los japoneses estaban muy, digamos, hypeados, tenían les llamaba mucho la atención el tema de los viajes en el espacio, de los robots, ¿sí? De la parte tecnológica. Digamos que Japón es un país como cultura que tiende a coger algo y a potencializarlo, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar un poco, los japoneses no inventaron ni la televisión, ni la radio, ni los computadores, pero casi que las grandes empresas que producen o manufacturan esa tecnología son japonesas, ¿sí? Entonces los japoneses tienden a eso, a tomar una idea, un concepto y a volverlo masivo, a volverlo grande. Entonces eso también pasó con el anime y el manga. Ellos tomaron las caricaturas americanas o las películas animadas y crearon toda una industria que es hoy en día mucho más fuerte que la americana, ¿sí? Entonces los mechas o los mechas se formaron o aparecieron en el manga en una época en que los japoneses estaban muy interesados con esa parte tecnológica, con los viajes en el espacio y demás, y pues nacieron este género de robots. Quizá el más famoso es Mazinger Z, que es este robot que está acá, ¿sí? Este género de manga creó o inspiró a otras series como los Transformers, por ejemplo, a otros artistas que les llamaba mucho la atención y quisieron hacer como su propia versión de mechas o mechas. En Estados Unidos están los Transformers. Los Transformers es una serie animada de los 80 que se volvió muy popular y que está muy influenciada por el género de robots del manga en Japón. ¿Sí? Los Transformers no son japoneses, son norteamericanos. Entonces, este género es muy fuerte. Series un poquito más clásicas, digamos, no tan de la vieja guardia. Evangelion es una serie de mechas o mechas que es muy importante en el manga, ¿sí? Por si no la han visto, creo que está en Netflix, te la recomiendo. Es densa, tiene un tema complejo porque pues habla de religión y demás. Una interpretación de Evangelio son los famosos Titanes del Pacífico, que fue una película de hace unos años atrás, ¿no? Que eran unos robots que peleaban con unos monstruos que se llaman Kaiju. Entonces es como una versión de Evangelion, pero a lo hollywoodense. Evangelion es una serie muy ¿cómo se dice? Icónica, eh, demasiado referente del género mecha y mecha en el manga, ¿sí? Y en el anime. Entonces ahí pues les boto el dato por si quieren investigar un poquito más, ¿vale? Otro género muy importante del manga que influenció otras narrativas fueron los Sentai o los Super Sentai, que son este grupito de superhéroes o de grupo de superhéroes que cada uno tiene como un rasgo característico en el grupo, ¿no? Tienen una personalidad definida
por un color, ¿cierto? Ustedes saben que los japoneses son más hacia el budismo y el taoísmo. Ellos practican más ese tipo de religión, más que la cristiana católica. Entonces, para los japoneses, el tema de la numerología y de la astrología y de los colores, para ellos es muy importante, ¿sí? El tema de la reencarnación. Ellos no ven la muerte como lo ve, por ejemplo, la religión cristiana o católica, que para nosotros la muerte es como, digamos, el fin, entre comillas, y el comienzo de otra, digamos, de otra realidad o de otro estado del alma, ¿cierto? Para ellos, para los japoneses, la muerte es más un estado de transición para reencarnar. Entonces, en series como Dragon Ball, si ustedes vieron Dragon Ball, Goku moría, ha muerto varias veces, pero el hombre no muere del todo, ¿no? Siempre llega como a un limbo, ¿cierto? Como un estado de donde él tiene que, digamos, trascender para volver a vivir. ¿Sí? Entonces se va a entrenar con un maestro que se llama Kaiosama. Y bueno, en fin, ahí pasan otras cosas. Pero para los japoneses la muerte no es como el final o el comienzo de algo, sino es un estado de transición, ¿sí? Y así hay muchas cosas que les podría seguir hablando acá de cómo los japoneses a través del manga, digamos, se reflejan como cultura y como también como religión. Entonces, en el género Sentai está muy marcado eso, ¿sí? Los personajes son siempre grupos de 5 o de 3 por lo general. Para los japoneses, el tema, como les digo, el tema de la numerología es importantísimo. Por ejemplo, para ellos el número 3 es familia, ¿sí? Entonces siempre hay un personaje líder, siempre hay un personaje líder que en este caso es el que está acá, bueno, acá todos tienen como color rojo, pero entre comillas sería este que está en el centro. Y este personaje líder siempre tiene dos personajes de apoyo, ¿sí? Que son estos dos que están aquí al lado, ¿vale? Entonces esto para ellos es familia, ¿sí? Estos son los que forman la piedra fundamental del grupo, digamos, ¿sí? Ellos son los que lo conforman. Y siempre hay un personaje que apoya al líder en todo, ¿sí? Siempre el líder propone algo y este personaje, que es un personaje secundario, entre comillas, es el que está apoyando siempre al líder. Y el otro personaje que también apoya al líder lo hace, pero de una manera un poco más desinteresada, o sea, el hombre se va por su lado. Apoya al líder, pero como lo hace como a su manera, ¿sí? No está como tan, digamos, a la sombra del personaje principal. Sin embargo, los tres forman, digamos, forman el grupo. Y los otros dos personajes son personajes que le dan el sostén o la base a los tres principales, ¿sí? Siempre hay un personaje femenino que es como el alma o el espíritu, ¿sí? Y siempre hay un personaje más fuerte o aguerrido, ¿sí? Que obviamente vendría siendo como la fuerza, como ese elemento, digamos, como más físicamente más fuerte que los otros, ¿vale? En este caso es este que está acá. Entonces, esto es como muy de la cultura de los japoneses, por lo que les digo, por la religión. Y esto se ve muy reflejado en este tipo de personajes que se conocen como Sentai. Obviamente en Norteamérica o en Estados Unidos hay una versión de los Super Sentai que nosotros conocemos como los Power Rangers. Los Power Rangers es la versión americana de los Super Sentai, ¿sí? Entonces lo que intentaron hacer fue copiar esto que les estoy diciendo a nivel narrativo y pues llevarlo a un contexto más americanizado. Entonces también está el líder, que es por lo general el que tiene el traje rojo, porque el color rojo para los japoneses significa guía, ¿sí? Como liderazgo, como rebeldía, ¿sí? Ese es el color rojo. Por ejemplo, si el color más poderoso para los japoneses, simbólicamente hablando, es el color blanco, ¿sí? El color, si ustedes piensan un poco en esas series que veían de niños, siempre el personaje a vencer o el villano era de color blanco, el pelo era como el blanco, como el color blanco o la ropa era de color blanco, ¿sí? Entonces siempre era como el más poderoso o el más o el a vencer, ¿sí? El que tenía el nivel más fuerte, de más poder. Entonces, porque para los japoneses el color blanco significa eso. Y así sucesivamente les podría hablar más de colores de los... Y por esa razón en el manga
los personajes tienen diferente color de cabello, porque el color de cabello tiene que ver mucho con la personalidad del personaje. Entonces ustedes pueden encontrar personajes en el manga que tengan color de cabello azul, o color de cabello rojo, o color de cabello verde, o color de cabello café, ¿sí? Porque eso tiene que ver mucho con el rasgo en particular del personaje, ¿vale? Entonces, poco a poco, si tenemos más tiempito, podemos ir hablando de eso. Pero esa es la razón por lo que en el manga los personajes se presentan con diferentes tipos de colores. Entonces, este género de narrativas en el manga inspiró o fue inspirado por personajes como el Capitán Centella, ¿sí? El Capitán Centella fue un personaje que se influenció o que influenció mucho al género Sentai, a este género que está acá, que estoy hablando. Estos son grupos, ¿sí? Son grupos de superhéroes, digamos, o de héroes. Bueno, estos señores por lo general tienen como un monstruo o un robot o un personaje específico que les da el nombre, ¿no? Entonces, digamos, en los Power Rangers eran dinosaurios, ¿no? Entonces, cada uno como que tenía su propia criatura, digamos. Y al final, cuando salía el monstruo a vencer, que el monstruo siempre por lo general se volvía gigante y empezaba como a destruir la ciudad, estos se combinaban, ¿no? Y formaban un robot gigante influenciado en estos señores o formaban armas, ¿no? Como que cada uno tenía un arma y todas las combinaban y en fin. Entonces, pero eso era como muy del género del Sentai. Capitán Centella era un personaje o es un personaje que se basa o se inspira o se influencia en los superhéroes americanos como Batman y Superman, ¿sí? Es una especie de justiciero eh, que trabaja solo, él no trabaja en grupo, él no está metido en estos grupos, ¿sí? Él trabaja solo, pero está influenciado por los Sentai, ¿sí? Entonces fíjense cómo es la cara, cómo es la ropa, es el Caballero Luna. Esta es la versión de Batman, entre comillas, en el manga, el Capitán Centella, ¿sí? Entonces luego empiezan a aparecer otros personajes como por ejemplo Ultraman. Ultraman es una mezcla entre el Capitán Centella y el Sentai, ¿sí? Entonces este señor es solo, es un personaje solitario, o sea, él no trabaja en grupo tampoco, pero al final se convertía en un gigante y peleaba con monstruos, al igual que lo hacían estos que están acá. Todo eso era lo que los japoneses intentaran empezar como a expresar o a reflejar sus inquietudes sociales y económicas a través del manga, ¿sí? Ellos de alguna manera encontraron en el manga una forma de entretenimiento en el que podían expresarse y sentirse como sociedad. Por eso es que para ellos es tan importante. Y ya para terminar, este género de dibujo, pues está el Kamen Rider, que es Kamen Rider es este señor, que es como un insecto, es una mantis, y pues fue el que inspiró al Capitán Centella, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿no? Es como un Batman, un Superman, pero a la versión japonesa. Entonces todos estos personajes se volvieron muy fuertes en Japón, o sea, como que durante 30 años, desde los 50 hasta los 70, en Japón estos personajes, todo esto que les estoy mostrando, se empezó a volver como muy cultural. Cuando Estados Unidos se va de Japón, entre comillas, como que ya los deja un poco quietos, Japón empieza a mandar todas estas series al mundo, empieza a mandarlas pero no como manga, sino como animes, ¿sí? Acuérdense que que el anime es una versión animada de estos personajes, llevada a los dibujos animados. Entonces Japón empieza a mandar anime a Europa, ¿sí? Todas estas series empieza a mandarlas a Europa. Y el segundo país que consume más manga o más anime en el mundo, después de los japoneses, son los franceses, por ejemplo. En Francia, gran parte de los artistas franceses trabajan en editoriales niponas, ¿sí? Porque Francia es uno de los países que más consume manga, después de Japón. Y Japón se da cuenta que el manga y el anime es una carta muy importante a nivel cultural y turístico para vender su país en el mundo. Es que solo falta ver hace unos años cuando fue los Olímpicos en Brasil. ¿Sí? Acuérdense que este año tuvimos los Olímpicos en Japón, ¿se acuerdan? Las Olimpiadas ahorita hace unos meses
En junio y julio tuvimos las Olimpiadas en Japón, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, antes de Japón, las Olimpiadas fueron en Brasil, ¿sí? Cuando fue el Mundial de Brasil, que despuesito fueron las Olimpiadas o los Olímpicos en Brasil, en Río. La delegación japonesa llegó con Pokémones, ¿sí? Cuando fue la presentación del el nuevo país sede de los Olímpicos, la nueva ciudad sede de los Olímpicos, que fue Tokio, llegaron fue con puros Pokémones, ¿sí? Porque ellos han entendido que toda esta cultura del manga es una forma increíble para vender el país, para poder promocionar su país y su cultura. Y de esa manera el manga empezó a entrar a mediados de los 80, empezó a entrar a Europa y a Estados Unidos, con series como Los Caballeros del Zodiaco, que son estos señores que están acá, o Dragon Ball, entre otras muchas, ¿no? Estaban los Supercampeones, estaba Sailor Moon, bueno, y demás series que aquí podría seguir hablando. Los Caballeros del Zodiaco y sobre todo Dragon Ball fueron series muy populares a nivel mundial, ¿sí? Los Caballeros no tanto en Estados Unidos, fue más famoso Dragon Ball. De hecho, Dragon Ball para Japón es toda una institución, ¿sí? Goku es un personaje demasiado emblemático, es como el Superman de ellos, de los norteamericanos. O sea, si Astro Boy es Disney, es Mickey, Goku vendría siendo Superman o Batman, o sea, o Spider-Man. En ese nivel de popularidad y de fama es Goku. ¿Sí? El artista, o ¿cómo se llama? Akira Toriyama, que es el que creó Dragon Ball, es uno de los artistas más consagrados a nivel del país, ¿sí? Entonces, Goku es muy importante para los japoneses porque Goku es como la cara que representa al manga en el mundo. Por eso las películas y todo lo que uno ve que han sacado de Goku en los últimos tiempos. Entonces cuando llega el manga o el anime a otros países del mundo, pues se empieza a crear una cultura a nivel mundial. Hoy el manga es una cultura, ¿sí? Es culturalmente no solo de Japón, sino que uno puede encontrar manga y actividades alusivas relacionadas con el manga en cualquier parte del mundo, ¿sí? Cuando hay convenciones en Estados Unidos de cómics, también hay manga. En Argentina, en España, ¿sí? Entonces el manga es, culturalmente hablando, es algo mundial, ¿sí? Y entonces los países pues también empezaron a crear sus propias versiones de manga. O sea, como que ellos dijeron, venga, si nosotros también podemos, digamos, adaptar este estilo, pero pues a nuestro dibujo. Y así empezaron a nacer vertientes o subgéneros del manga. Uno de los subgéneros más famosos del manga es el chino, que se conoce como manga. ¿Sí? Este es uno de los subgéneros que nacieron del manga más importantes hoy en día. Es tan importante que la serie más famosa de Netflix está basada en un manga. ¿Sí saben cuál es la serie más famosa de Netflix? De la plataforma Netflix. Hola Elena, ¿cómo estás? La serie más famosa es la de este juego del calamar. Esa es la famosa, la serie que ahorita es un super éxito, ¿no? O sea, a nivel de serie en Netflix es como la más famosa de toda la plataforma desde que se creó Netflix. Y el juego del calamar es un manga, ¿sí? Lo creó un chino, por allá por los años 2010, 2012 más o menos, si no estoy mal. Estaba según leyendo hace unos días sobre ese tema. Entonces está inspirado en un manga. Entonces los chinos, como ustedes saben, culturalmente hablando, los chinos no serán... Señor, cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre... Sí, señor, ya voy para allá. Sí, señor, ya voy para allá. Como ustedes saben, culturalmente hablando, los chinos no se llevan muy bien con los japoneses. ¿Sí? Hay un tema racial ahí, ¿sí? Y es un tema social y cultural. La gente cree que los chinos y los japoneses son igual, ¿sí? Que son culturas iguales, o sea, que culturalmente son lo mismo. Y son culturas muy diferentes. Los japoneses es una cultura muy diferente a los chinos, ¿sí? Tienen sus propios personajes mitológicos, tienen sus propias, digamos, formas de expresión artística, entonces, pero más que todo, eso es como cuando a los colombianos los comparan mucho con los ecuatorianos o los venezolanos, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, a pesar de que somos países hermanos,
somos culturalmente muy diferentes, ¿cierto? Lo mismo pasa con los chinos y los japoneses, ¿sí? Son culturas diferentes. Pero los chinos en particular tienen un tema social y cultural de xenofobia con los japoneses, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que Japón intentó invadir China en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los chinos todavía no le perdonan eso a Japón. Dato curioso, Japón hoy en día todavía le pasa dinero o tiene que pagar un dinero fuerte a los chinos para retribuir todo el daño que ellos hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un tema de debate siempre que hay elecciones en Japón. ¿Sí? Siempre que hay un candidato para lanzarse como primer ministro en Japón, siempre sale como a colación el tema de ese dinero que entrega el gobierno japonés al gobierno chino para de alguna manera retribuir económicamente todo el daño que le hicieron al pueblo chino en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y eso es cierto, si lo quieren averiguar pueden interesarse sobre ese tema, de hecho es muy interesante. Entonces los chinos, pues como le tienen cierto repelús a los japoneses, pues ellos crearon, por decirlo de alguna manera, ellos crearon su propio género que se llama manga. Ahora, respondiendo a la pregunta de cuáles los rasgos característicos como más representativos de los géneros, solo falta ver la cara, ¿no? Sí, fíjense que, por ejemplo, el manga tiene la cara más estilizada, ¿sí? Son más abstractas las caras, digamos, ¿sí? Una nariz en el manga es una línea y los cabellos son como mechones, ¿sí? Que no se dibujan ni siquiera los cabellos, simplemente dibujan mechones como tal. Son más estilizados, ¿sí? Son más abstractos. En cambio, en el manga son más realistas. Entonces, si ustedes se fijan, como que la nariz tiende a ser más realista, como con más volumen, ¿ven? La boca tiende a tener labios. En el manga casi nunca le dibujan los labios a los personajes femeninos, ¿sí? Los ojos son mucho más grandes en el manga, son más expresivos. En el manga son más rasgados. En lo personal, estéticamente hablando, me gusta más el manga, ¿sí? Estéticamente, o sea, son dibujos que son más llamativos que en el manga. En el manga el estilo de dibujo es un poquito más, entre comillas, infantil, ¿sí? El manga es más realista. Esa es como la gran diferencia. Los cuerpos en los manguas son mucho más altos, ¿sí? Son cuerpos demasiado delgados y estilizados. En el manga también podemos encontrar cuerpos así, pero los personajes por lo general son un poquito más robustos, ¿sí? Obviamente también depende del artista, ¿no? Porque para cada artista hay un estilo, pero una forma fácil de identificarlo es por los rostros y por los cabellos, sobre todo el tema del cabello. Si ustedes se fijan, el cabello tiene a tener más mechones, ¿cierto? Como a ser más delgado, como tiene más fibras, ¿sí? Se le nota más como la línea. A cambio acá no, acá es solamente, fíjense que es como un solo parche, ¿sí? Un solo trazo. Entonces, bueno, eso es una forma muy... De hecho, China creó una plataforma para impulsar el manga en el mundo, ¿sí? Una plataforma digital que se conoce como Webtoons, ¿sí? A ver, les escribo acá por si quieren leer manguas. Webtoons, así se conocen, ¿sí? Los Webtoons es una plataforma digital que crearon los chinos para poder publicar manguas, ¿sí? Y de esa manera, pues que todo el mundo leyera manguas y así hacer lo mismo que hacen los japoneses, vender su cultura en el mundo. Los chinos, digamos que tienen una política muy fuerte en ese aspecto, ¿sí? Quieren de alguna manera vender a China como un país innovador, ¿sí? Como un país en crecimiento, a pesar de que pues, ustedes saben que China es pues no hay democracia, ¿no? Es un país antidemocrático. Entonces, bueno, eso es un tema político que se nos da para otra clase. Pero China ha venido desarrollando estrategias para poder promocionar su cultura en el mundo de una manera positiva, para que otros países también inviertan en China, ¿sí? O por lo menos tengan una asociación positiva con el país. Entonces, los webtoons son un formato de cómics digital que los chinos crearon para poder publicar manguas, ¿sí?
así lo pueden buscar en internet si quieren abordar más en el tema. Así como crearon TikTok. TikTok es la red social creada en China, ¿no? Es como el Facebook o el Instagram, pero para los chinos. Este es TikTok. Entonces, bueno, ahí les cuento. Pero Estados Unidos no se iba a quedar atrás. Entonces Estados Unidos también creó su género de manga que se conoce como Amerimanga. Entonces, cuando las series anime, o sea, estas que están acá, empezaron a entrar a Estados Unidos, a publicarse o a proyectarse o a venderse en Estados Unidos, pues en Estados Unidos no existía el manga, ¿sí? En Estados Unidos, desde que se creó la industria, siempre han nacido superhéroes o caricaturas, ¿vale? O sea, en Estados Unidos, si ustedes dicen Superman, Batman, ustedes piensan en Estados Unidos, ¿sí? Ustedes no piensan en Japón o en España o en Colombia, ¿sí? Superman y Batman son norteamericanos, 100%. Entonces, ¿qué pasó en los 80 cuando las series se empezaron a popularizar en Estados Unidos y empezaron a llegar los mangas enviados desde Japón? Pues muchos de los fans que leían cómics, que leían superhéroes, empezaron a leer mangas. Y los estudios de animación y los estudios de cómics como Marvel y DC empezaron como a preocuparse en como, uy, esta nueva forma de expresión artística japonesa nos les puede estar robando público, y empezaron a contratar artistas japoneses que fueran a vivir a Estados Unidos para que les enseñaran a dibujar manga y así crear series animadas que tuvieran una fuerte influencia en el dibujo japonés, pero que no dejaran de ser dibujos americanos. Y así nació el Amerimanga, ¿sí? El Amerimanga es una mezcla entre el dibujo japonés, manga, y el dibujo anatómico del cómic americano. La primera serie animada Amerimanga famosa fueron los Thundercats. Los Thundercats es una serie ochentera, al igual que los Transformers, que copia toda la estructura de narrativa de los Sentai, o sea, de estos señores. ¿Sí? Pues les digo, o sea, lo que hicieron los americanos fue traerse dibujantes japoneses a vivir a Estados Unidos. Entonces, en los Thundercats ustedes van a encontrar un grupo de personajes o guerreros que están liderados por este personaje que se llama Leono, que tiene una espada, o sea, muy a lo He-Man. Sí, pues He-Man, no hay nada más americano que He-Man. Entonces, muy a lo He-Man, tiene una espada muy a lo guerrero bárbaro. Y el hombre, pues, es el líder, ¿no? Y pues, pero este personaje no está solo, tiene unos personajes de apoyo. En este caso está Tigro y Pantro, ¿sí? Son como una especie de entre personajes mutantes de felinos humanos, ¿sí? Personajes zoomorfos, una mezcla entre felinos y humanos. De hecho, son mutantes, ¿sí? Y está Chitara, que es ella, que es como el aporte femenino al grupo. Dato adicional, o sea, para que no fuera como tan parecido a los Sentai, ellos crearon un personaje más que es como el personaje cómico, que es el que siempre acompaña al grupo, que en este caso es un personaje que se llama Snark, ¿sí? Es un personaje como una especie de gato ahí raro, que es como el que hace el chiste al final del capítulo. Los Thundercats fueron muy muy famosos en su época. Yo los vi de niño y pues son de esas series icónicas. Luego, por ahí en el 2010, 2009, 2008, algo así, hicieron una adaptación más tirando a manga o de los Thundercats, sí, pero también es considerado Amerimanga, que es esa que les estoy mostrando acá, que no fue tan exitosa. Entonces, ¿cómo ustedes conocen un estilo Amerimanga? Porque los cuerpos son como el de los superhéroes, ¿sí? O sea, los cuerpos son cuerpos demasiado musculosos, ¿sí? O sea, pueden pasar por un cuerpo como el de Hulk, o el de Iron Man, o el de Capitán América, o el de Batman o Superman, de esos cuerpos de historietas, pero las caras son muy japonesas, ¿sí? Muy mangas. Entonces tienen ojos rasgados o muchas veces los ojos son grandes, miren, ¿sí? Y las narices son estilizadas. Entonces como que el rostro es muy japonés, pero el cuerpo es muy americano. Entonces, por ejemplo, las mujeres en el cómic americano tienden a ser muy sexualizadas, ¿sí? Entonces tienden a dibujarlas muy voluptuosas o
o con muy poca ropa, ¿sí? Eso es muy como el género del cómic americano, que se valen de mucho de ese recurso de, digamos, de sexualizar el cuerpo femenino para llamar la atención en el público masculino, que en lo personal a mí nunca me ha gustado eso, pero bueno, eso es como muy del género del cómic americano, pero si ustedes se fijan, las caras son muy mangas, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto puede ser un cuerpo de la Mujer Maravilla o de Gatúbela, pero pues como que el rostro es muy de un dibujo manga, ¿sí ven? Entonces, el Amerimanga, hoy en día, el país que más dibuja Amerimanga, que más exporta Amerimanga, es Canadá, más que Estados Unidos, de hecho. Canadá es el país que tiende como a potencializar o digamos, a fortalecerse más en el estilo Amerimanga. Si quieren averiguar más sobre este estilo, si les llama la atención, busquen a este artista que se llama Joe Maureira. Aquí les voy a mostrar acá. Maureira, así se escribe. Es uno de los exponentes del Amerimanga más importantes del mundo, ¿sí? Joe Maureira. Aquí tengo un dibujo de Joe Maureira de Superman y la Mujer Maravilla y Batman al estilo Amerimanga. Entonces fíjense que como que el rostro es muy japonés, ¿sí? Tiende a ser muy japonés, pero los cuerpos pues obviamente son muy americanos, ¿sí? Entonces estos es de los estilos más chéveres y más complejos de aprender a dibujar, el estilo Amerimanga. Y por el lado de Latinoamérica, ya estoy terminando, por el lado de Latinoamérica también tenemos nuestro estilo de dibujo, influenciado por el manga, que se llama Kama, o por lo menos así lo conozco yo. Así. No es un estilo como tal que tenga un nombre. Este nombre lo leí yo y pues lo digo porque yo sé que hay personas muy inquietas que a veces lo buscan y pues no lo encuentran así como tan fácil. De hecho, yo lo he hecho. Lo leí yo en algún foro. Alguna vez de pronto toca nombrarlo. Tal vez no tiene nombre como tal, como decir Amerimanga o Mangua. Pero es un estilo que ha venido ganando mucha fuerza en el público latino, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos. Y el país que más dibuja este estilo es México. ¿Sí? México hay una fuerte línea de dibujo kama o una fuerte línea de dibujo de caricatura que se influencia del manga. ¿Sí? Entonces es una mezcla entre el cartoons, ¿sí? El estilo cartoon que estábamos viendo en semanas anteriores, es el de, no sé, el de Cartoon Network, por ejemplo, pero lo mezclan con un subgénero del manga que se conoce como chibi, ¿sí? Entonces el kama o el estilo latino digamos, influenciado por el manga, está inspirado o está mezclado, entre comillas, por los famosos chibis, que es un subgénero del manga, ¿sí? Los chibis es un recurso humorístico que se utiliza en el manga para ciertas situaciones de cierta sí, de cierto humor, de cierta burla, ¿sí? O situaciones jocosas dentro de las historias. Entonces tienden a volver a los personajes como cabezones y chiquitos, como si fueran niños. Por eso el chibi se conoce como dibujo infantil en el manga, ¿sí? De hecho es de lo más llamativos, ¿vale? Digamos, juguetes que se han inspirado en este estilo para crear líneas de coleccionables, ¿sí? Como los Funko Pop, por ejemplo. Los Funko Pop es una línea de juguetes para coleccionistas que está inspirado en este género de dibujo manga que se conocen como chibis, ¿sí? Los chibis es diferente a lo kawaii, ¿sí? O sea, se tienden a como mezclar ambas expresiones. Kawaii hace referencia a algo tierno, ¿sí? En los japoneses, digamos, a lo tierno, a lo bonito, le llaman kawaii, que se escribe así. Que no son chivis por lo general, ¿sí? O sea, todo lo que sea kawaii, la gente lo confunde con chibi, pero kawaii es un término como que se refieren los japoneses a algo tierno, ¿sí? Y los chibis es un subgénero del manga que tiene que ver más con un dibujo infantil, ¿sí? Porque créanme que los mangas no son para nada, o digamos que hay ciertos mangas que no son para niños, ¿sí? O sea, eso es muy importante. No, una cosa es el estilo y otra cosa es
la serie, otra cosa es como la temática de la serie, ¿sí? A veces yo le enseño manga a niños y me causa mucha curiosidad cuando los papás por comprarles material para que dibujen, les compran mangas que como temática no tiene que ver nada con la edad. O sea, son niños de 8 años que con los papás, sin saber de esto, les compran mangas y uno pone a mirar las páginas y hay mujeres pues, desnudas o cosas así, que digamos no es que esté mal, porque pues esos son dibujos, pero para la edad no es, o sea, toda la edad, ¿no? Toda su edad, digamos que para un niño de 6 a 8 años, 10 años, como que ver dibujos donde los personajes a cada rato muestran la ropa interior y cosas así, como que no es muy dado. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque la gente cree que porque son dibujitos, entonces es para niños. No, créanme que no. Hay mangas que son demasiado creepy, demasiado para géneros, para adultos, ¿sí? O sea, manejan temáticas o abordan temáticas muy fuertes que para un niño, pues no creo que, como les digo, toda la edad. Entonces yo les digo a los papás que lean muy bien cuando les compren mangas a sus hijos, que lean muy bien o que miren muy bien de qué se trata el manga. Y en el manga pues están los chivis y los chivis también tienen ciertas temáticas adultas. Ustedes los ven así como muy infantiles, como muy bonitos, pero también sin estigmatizar, ¿no? O sea, yo no estoy estigmatizando, porque pues esto es muy famoso, sino que pues todo a su tiempo y a su edad, les digo yo a mis alumnos peques. Entonces, lo que hicieron los latinos o lo que hicieron los mexicanos fue crear una mezcla entre la caricatura cartoons y el chibi. Y así nacieron series como Poca Lucha, o Mucha Lucha, perdón, que es esta serie cartoons al estilo manga, inspirados en los chibis. Otra serie, así como para que puedan entender mejor, está el espectacular Hombre Araña, perdón, o el espectacular Spider-Man. Este es otro estilo influenciado desde el estilo cartoons, de la caricatura, por el chibi manga, ¿sí? O los jóvenes titanes, también es otro estilo de dibujo que es muy marcado. Entonces, ¿ustedes cómo reconocen este estilo de dibujo? Digamos, a diferencia de los demás, porque los cuerpos tienden a ser muy caricaturescos. Entonces, como saben, por ejemplo, fíjense en las manos, ¿sí? Las manos de los personajes parecen manos de caricatura, ¿sí? O sea, esto pueden pasar por manos de Mickey Mouse o de Bugs Bunny, ¿cierto? Los personajes, los zapatos, los cuerpos tienden a ser muy exagerados o caricaturizados, pero los rostros son como rostros muy, digamos, influenciados por el chibi o por el dibujo manga, ¿sí? Entonces, eso es una forma, digamos, en los que se puedan llegar a diferenciar con los otros géneros de dibujo, ¿sí? Entonces, yo lo leí como Kama, pero pues no he visto que haya un nombre popular para este estilo de dibujo latinoamericano, ¿sí? O por lo menos yo no lo conozco. Entonces, de pronto estaremos nombrándolo, ¿sí? De alguna manera, pero este es el estilo influenciado por el manga para los latinos, ¿sí? Sobre todo en México, como les digo, es el país que más ha desarrollado este estilo de dibujo. Y ya para terminar, en Colombia pues también hubo una especie de intento, de experimento en crear una línea de dibujo manga para los, la línea de dibujo colombiana, ¿sí? Nosotros los colombianos a nivel de caricatura somos más hacia el estilo cartoons, ¿sí? No somos tanto de dibujo manga, ¿sí? Somos más o hacia el cómic, hacia el género de superhéroes, ¿sí? Tipo Superman, Batman y eso, ¿sí? O hacia la caricatura. Digamos que el personaje más representativo de las caricaturas colombianas es un personaje que se llama Copetín. A ver, se los muestro acá. Copetín es un personaje, es como, digamos, el Mickey Mouse de nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En las caricaturas. Es este niño que es un gamincito, es un niño indigente. Fue creado por el maestro Ernesto Franco para el periódico El Espectador, ¿sí? Durante 40 años se publicó en El Espectador y luego en El Tiempo, en el periódico El Tiempo. Y se llama Copetín, ¿sí? También lo publicaban en una revista muy famosa que se llamaba Los Monos, que salía en El Espectador. Ya les muestro acá.
Entonces, ese es como el Mafalda de nosotros, hagan de cuenta. Pero Copetín está inspirado o está influenciado o está copiado casi de un personaje norteamericano que se llama Daniel el Travieso. A ver, les muestro. Travieso. Daniel el Travieso es este personaje de historietas americanas. Ahí está, miren. Este es Daniel el Travieso. Y casi que es lo mismo, ¿no? O sea, como que el mismo peinado, como la misma forma de la cara. Sí, es una copia de Daniel el Travieso. Y Daniel Travieso pues tiene serie de televisión y es como muy famoso en Estados Unidos. Entonces, Copetín, este señor es como la historieta colombiana más representativa de nosotros. ¿Sí? Pues hay otras, ¿no? Está, por ejemplo, Calarcá, que es como el Tarzán de nosotros. Ahora les muestro, Calarcá Comic. O sea, nosotros los colombianos hemos sido mucho de copiar culturas o estilos americanos o japoneses. O sea, no hay un personaje, bueno, en esa época, porque ya los hay, que sea muy original. ¿Sí? O sea, este es Calarcá, pero ustedes ven a Calarcá y le parece a Tarzán. ¿Sí? Hoy en día sí lo hay. Hay un personaje que se llama Sambo Dende, que es como, se puede decir que es un personaje original de nosotros, pensados en nosotros como latinos. ¿Sí? Les muestro aquí a Sambo por si lo quieren averiguar. Sambo Dende. ¿Qué es este señor que está acá? A ver, se los muestro. Entonces Sambo Dende igual tiene una influencia muy americana, ¿sí? Es como un superhéroe a lo Batman o a lo Superman, pero pues ambientado en Colombia, pues en Latinoamérica básicamente, pero el hombre es colombiano, es de un rey africano y de una madre cartagenense. Está ambientada en la época de la conquista española, ¿sí? Entonces, este es un personaje colombiano que nació pues en las historietas, ¿sí? Se han publicado cómics y demás. De hecho, hay unos cortos animados, unos cortos en live action y un corto animado en YouTube por si lo quieren averiguar. Pero a nivel de manga, digamos que esto fue nuestra propuesta, ¿sí? Que es una película que salió en el año 2003 que se llama Bolívar el Héroe. Entonces es producida por, ¿qué se llama el director de esto? No me acuerdo. Guillermo Rincón es el director de Bolívar el Héroe. Y lo que intentaron hacer fue una especie de experimento en crear un estilo manga, pero pues con trazos criollos, con trazos colombianos. Y la película hoy en día es considerada de las peores películas de animación en toda la historia de la animación. Sí, o sea, es una película muy mala, pero pues se le abona el intento. De hecho, el señor Rincón no le llamaba esto manga y parecerá una burla. Él se refería a este estilo de dibujo como mango. Sí, así le llamaba. No les estoy diciendo mentiras. Ahí hay unas entrevistas en YouTube que pueden indagar, que pueden investigar. Él le llamaba a este estilo, que fue una propuesta de él para crear una línea de dibujo colombiano con influencias de dibujo manga. Entonces, bueno, chicos, ahí les acabo de dar un paseo por la historia, así como a grandes rasgos. Espero pues les haya gustado. No alcanzamos a dibujar, se me fue la clase hablándoles, pero pienso que pues es importante para que ustedes entiendan mejor sobre qué es lo que vamos a ver en pues casi que en nuestra última clase vamos a hacer un estilo, un dibujo pues alusivo al manga, ¿cierto? Para intentar dibujar en este estilo, ¿no? No alcanzamos a hacerlo como tal, pero pues yo les comparto la clase de todos modos para que ustedes lo puedan ver y puedan desarrollar el dibujo si quieren, ¿vale? Entonces, chicos, no siendo más, Profe, dime, cuéntame. no podemos hacer un dibujito manga. Si alcanzamos, yo lo quiero hacer que lo hagamos, siquiera intentemos hacerlo, ¿vale? Pasa que son las 6:22. Igual lo voy a hacer y a las 6:30 les publico el link de asistencia, bueno. Entonces, pues los que se quieran quedar, pues se quedan y los que no, pues no pasa nada. ¿Listo, chicos?
Entonces vamos a intentar Profe, hacerlo. pero digamos que, bueno, yo me veo una serie de esas, yo no puedo hacer un muñequito de esos Sí, claro. Por ejemplo, una serie y muy buena que les mandarlo. recomiendo. Sí, claro. Una serie muy buena que les recomiendo si quieren como entrar en el mundo es esta, del manga o del anime. Se llama One Punch Man, el hombre de un solo puño. Se la recomiendo. Es una serie cortica, como de unos 15 capítulos de 20 minutos, pero se la ven en un fin de semana. Está en Netflix, la primera temporada. Se la recomiendo. Es una serie muy, muy buena y se van a divertir mucho. Entonces vamos a intentar hacer, pues si quieren, es que nos quedan 10 minuticos, no sé si alcanzamos en 10 minuticos a hacerlo. Si no, pues lo que podríamos hacer es eso que dice la compañera. Si pronto ven alguna serie o algún personaje, pueden enviarme en el dibujo. ¿Sí? Si no, pues tranquilos, no hay problema. Lo importante es que eh, hayan entendido un Sí, poco pues, profe, la segunda. Sí, claro, no hay lío, ¿vale? Porque pues yo sé que ahorita hay gente que tiene clase y eso, entonces no quisiera hacerlo como a las carreras. Entonces más bien los invito que si vean alguna serie o algo y me quieren enviar el dibujo, háganlo y se los valgo como asistencia, bueno. O si no, pues simplemente llenan la asistencia ahorita y ya, no pasa nada. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta lo que hablamos que el 8 de noviembre nos vamos a conectar por la plataforma de Zoom. Entonces, espérenme un segundito, ya les paso el link de asistencia, chicos, para dar por terminada la clase de hoy, ¿vale? A ver, un segundito, por acá lo creo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Por ejemplo, ¿qué mangas veían ustedes de niños? ¿Sí? No sé, me imagino que la gran mayoría ha visto Naruto, ¿cierto? Los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? Eso todavía lo pasan por ahí en RCN. Quería ver. Que son cuentos clásicos infantiles, pero pues con un estilo anime, ¿no? Un anime manga. Naruto, yo casi nunca vi Naruto, tengo que confesarles porque ya cuando me tocó Naruto ya estaba un poquito más mayor, entonces como que ya me daba un poco de pereza verlo, pero pues sí vi los Caballeros del Zodiaco, vi Dragon Ball, vi los Supercampeones, ¿sí? Entonces, eh, pero si ustedes piensan en eso, como que la gran mayoría que nos gusta el dibujo, que empezamos a dibujar, dibujábamos era manga o anime. Ustedes son el grupo E, entonces formato de asistencia, caricatura 25 de octubre, grupo E. Eso ya les paso el link de asistencia, chicos. Obtener vínculo prellenado, acá. Y ahorita muchas de las plataformas como Netflix, Amazon Prime, inclusive Disney Plus, están colocando en su contenido anime, muchísimo anime. Entonces, si a ustedes les gusta el tema y les apasiona, los invito a que primero lean o consuman anime o manga y después nos pongamos a crear una historia. Entonces, chicos, les voy a pasar la asistencia, bueno. Ahí se las estoy publicando, asistencia. Y nos estamos viendo el 8 de noviembre en la clase en el taller. Bueno, ahí se las acabo de publicar por el grupo del chat. Muchísimas gracias a todos por su atención, por, por su participación, por escucharme y les deseo una feliz noche y una bonita semana. Bueno, cualquier cosa me cuentan, yo estoy ahí atento. Muchas gracias, chicos. Bueno, Santiago, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Vale, que estés bien, Joana.
gracias. No, gracias a ti, que estés muy bien.